con emoción, como si fuera casi mi libro. Vamos a presentar esta noche este libro de judíos ashkenazitas de San Luis Potosí. Y bueno, preparé unas palabras. Ahí le digo, de mi tierra sí se cuentan muchas leyendas, pero pues uno ya no se las sabe bien, porque pues uno ya no va para allá tan seguido. Y uno se hace acá de la vida de la capital y pues deja de contar cosas. Así da testimonio el señor Efrén Santana, taxista radicado en Ciudad de México, en la leyenda Dos Sirenas de Homero Adame, maestro y arqueólogo de la palabra. Arqueólogo de la conciencia colectiva, le llaman los que ya conocen de él. Emilio Borjas, historiador e investigador de profesión, escultor también. Jesús Garza Herrera, ingeniero industrial, geneólogo apasionado. El libro Judíos Ashkenazitas en San Luis Potosí es una auténtica investigación de la oralidad de campo sobre esas historias que enriquecen la cultura y la identidad. Lo peculiar de esta obra, además del extraño interés de los autores, es su protagonista. Se llama Memoria Colectiva y en las 360 páginas se disfraza de 36 nombres difíciles de pronunciar. El protagonista, sin ser necesariamente protagónico, poco a poco va develando los sucesos, como se refieren los autores de esta obra que hoy presentamos, de una casi comunidad que albergó a inmigrantes judíos en un continente nuevo y diferente en todas sus expresiones. Es él quien nos va dictando la trama de esta historia, potosina, judía potosina, historia mexicana a fin de cuentas. Historia con una pequeña dosis de confusión, como lo describe Jesús Garza Herrera en el prólogo. Y es que la memoria colectiva se esfuma con el tiempo. Hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica, porque se empieza por el olvido y se termina con la indiferencia, dice José Saramago. Agradezcamos hoy y siempre a esta terna de autores quienes consiguen resucitar de casi forma real el pasado de las personas que, traídos por un familiar, en búsqueda de algún conocido o simplemente aventurados en nuevas tierras, llegaron, vivieron y después se fueron. El pasado de una parte de nuestra actual comunidad, el pasado del presente de los que hoy estamos muchos aquí reunidos. Con inclinación genuina y espontánea, son los tres una alquimia que conjuran los elementos interés, profesión y pasión. ¿Por qué llegaron? ¿Dónde vivieron y crecieron? ¿Quién se casó con quién? Y finalmente, ¿por qué se fueron? Son las respuestas que nos otorga el protagonista, que ahonda en sus recuerdos y remembranzas. Hoy quiero agradecer a los aquí presentes el honor de estar en esta mesa junto a los autores de esta obra. Cuando Homero me invitó a participar, sabía él y sabía yo que no podía decir que no. Desde aquel primer mensaje, en el que casi no sabía articular las palabras y los apellidos todavía no los nombraba bien, en el que me pedía referencias acerca de un tal Samuel Karchmer, que si lo conocía, que era hijo de la señora Jaya y sobrino de la señora Raquel, me atrapó como un buen polizonte. Accedí a responder un poco insegura y dudosa de por qué alguien tenía ese tipo de información acerca de mis antecesores. Y desde aquel momento incierto, un develar de reuniones y llamadas dio comienzo y cabida a una amistad que creció a partir de un interés común. Él quería saber y yo quería saber. Muchas gracias por haberme invitado y hecho parte de este proyecto de identidad. Les deseo la mayor de las suertes en este primer tomo, Las Familias. Y al público deseo que lo compren, lo lean y lo resguarden. Los libros que sobreviven al paso del tiempo son Fondo Editorial de la Humanidad. Muchas gracias por estar aquí y escuchemos las palabras del Señor. Buenas noches, ¿sí se oye? Como no me oigo yo. Muy bien.
La recuperación histórica en torno a la presencia judío-askenazita en San Luis Potosí en la primera mitad del siglo XX era un trabajo pendiente para los estudiosos tanto de la historia local potosina como de la nacional, así como para aquellos especialistas en temas judaicos en nuestro país. El proyecto Judíos Askenazitas en San Luis Potosí, que hasta ahora ha desembocado en la publicación dedicada a las familias que hoy presentamos, no ha llegado a su fin. Aún quedan directrices que revisar y que interpretar para poder decir que el tema medianamente se agotó. El proyecto inició con una charla informal entre Homero Adame y yo en mi departamento. Le platicaba que en el edificio, el Palacio Mercantil, había vivido allá por los años 40 una comunidad judía y que según diferentes versiones habían dejado la ciudad debido al asesinato de uno de sus miembros, el señor Salomón Blanco. Historia que yo sabía por mi papá y él a su vez por mi abuela. Homero también conocía la historia, lo que nos llevó a ponernos más cómodos y continuar con la charla. Le mostré un documento que hoy, casi con vitrina de por medio, es nuestra piedra roseta. Una manifestación de rentas de inquilinos del Palacio Mercantil del año 1943. Se incluían los nombres de León Sod, Tobías y Jacobo Sod, y Sundelevich, que después supimos que sería Yelka Sundelevich, Guillermo y Jaime Medrés, Moisés y Jaime Vilke. Aquí hay algo que contar, recuerdo que dijo Homero, y pues yo le dije sí. Con los escasos pero significativos nombres contenidos en el documento, comenzaron las pesquisas en el ámbito potosino, entrevistas, archivo y por supuesto redes sociales. Medio este último que nos llevó a conocer gente increíble, sin la que este trabajo no hubiera sido posible. Entre ellas Sandra Karchmer, Miriam Medrés y Bertina Kovischer, entre algunos, muchos, ¿verdad? Además de la relación de rentas, un segundo corpus documental que nos permitió avanzar fueron los libros de registro de extranjería que resguarda el Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí. 2 volúmenes de formato horizontal en el que a lo largo de unos 20 años se acumularon en orden cronológico los retratos de los extranjeros que se asentaron en la ciudad en la primera mitad del siglo XX. Estos nos permitieron, además de completar el listado de posibles miembros de la comunidad, ponerles rostro a los nombres. Revisión de documentos, entrevistas y los primeros contactos de las redes nos hicieron darnos cuenta de 3 cosas. Primero, que la historia de la comunidad judía que ahora sabemos askenazita, así como su partida de San Luis Potosí, había sufrido en la memoria de los potosinos un desgaste. Ese que todos los relatos sufren al permanecer en la oralidad. Por tanto, había que consignarlo para garantizar su correcta narración. Segundo, que los alcances de la investigación eran mayores a los que esperábamos, pues el número de familias que se establecieron en San Luis Potosí era superior a lo sospechado, incluso por algunos expertos. Y 3, que necesitábamos a alguien que supiera genealogías y de rastreo de orígenes. Jesús Garza, aquí a mi derecha. Así se completó el equipo y se fueron afinando los objetivos de la investigación. Homero se abocaría a las entrevistas, Chuy a las genealogías y yo a los archivos. Por último, respecto a mi trabajo en este equipo, el trabajo documental, quiero puntualizar que los documentos encontrados en el archivo no evidencian, sino difícilmente, la vida confesional ni cultural del individuo, sino solo aquella perteneciente a la esfera pública. Actividad económica, qué productos se venden, la formalización de una sociedad mercantil, el refrendo de estancia en el país, el trámite notarial, la infracción de tránsito, el trámite de placas de auto o bicicleta, el pago de impuestos, tramitar la naturalización. Este es el rastro que los judíos askenazitas de San Luis Potosí dejaron en el aparato burocrático, en la papelería gubernamental que hoy concentran los acervos documentales estatales. De la vida al interior del hogar, la confesional, el conocimiento de las prácticas religiosas, educativas, de los festejos,
de las familias y de la familia con mayúscula, tenemos noticia por las entrevistas, por la oralidad, en la que este primer volumen ha puesto énfasis. No obstante la indudable frialdad del documento burocrático, el hallazgo de un documento surcado por la escritura autógrafa en archivo, el araño que constituye una firma, el encuentro con la mirada de alguien buscando en el transcurso de la investigación, el hallazgo de sus huellas digitales, todo constituye un encuentro con la persona misma, quien se manifiesta de pronto para ser entrevistada en papel. Yo me integré al equipo porque soy un apasionado de las genealogías y de la historia de San Luis Potosí. En una visita que hice a Emilio, que resguarda una biblioteca familiar muy importante, y la amistad que yo tuve con su papá, me hacía cada vez que yo iba a los Estados Unidos y cada vez que visitaba San Luis, acudía a Emilio para poder consultar algunos de sus libros. En una ocasión conocí ahí a Homero Adame y estaban platicando ellos de la historia de los judíos en San Luis, del asesinato del señor Salomón Blanc. Inmediatamente me sentí yo muy identificado porque esa historia yo la había escuchado en casa. Mi papá actualmente tiene 94 años, pero en ese entonces él era un estudiante de leyes. Y entonces él quiso ir al juicio oral, que fue el último juicio oral que se estableció en San Luis Potosí, y él quería aprender de sus maestros. Entonces él conoce la historia de primera mano. Eso fue lo primero que me cautivó. Y qué bien que todo comenzó con esa visita del señor Moisés Iscovich, que con su familia llegó a visitar San Luis Potosí, y tocaron en la puerta de Emilio, pero no había nadie en su casa. Entonces visitaron el departamento del vecino, quien días más tarde se encontró con Emilio y le platicó esa visita. Y Emilio, como buen historiador, empezó a investigar primero con su rentero, que le facilitó la relación de rentas, y ahí fue donde encontramos los primeros nombres que empezamos a investigar. Les voy a leer una carta de mi abuelo para que vean otro motivo por el cual yo me sentí motivado a realizar el proyecto. En una fría mañana del mes de abril, llegamos a esta acogedora ciudad, mi señora y yo. Nos acompañaban 2 hijos, un niño de 7 años y una niña que aún no cumplía 1 año. Traíamos nuestro bagaje lleno de ilusiones y esperanzas. Azares del destino nos habían hecho abandonar nuestra tierra. Sentíamos el dolor de las despedidas. Buenos y leales amigos agitaron sus manos en son de adiós al abandonarlos, y de nuestros ojos brotaron lágrimas. Ahí quedaban ellos y también 2 pedazos de nuestra alma. Ya estábamos en San Luis, ciudad tranquila, tierra que sabe adentrarse en los corazones, un poco quijotes, un poco románticos como los nuestros. Venimos con el firme propósito de hacerla nuestra y de conquistarla poco a poco. Creo que esto describe a la comunidad judía en San Luis. Cuando me integré al proyecto, tenía que establecer cuál era la metodología que iba a utilizar. Dije, bueno, sería muy fácil, va a ser una investigación de 2-3 meses y seguimos adelante. Y no, después de 2 años todavía seguimos investigando. La primera etapa fue la de investigar los eventos ocurridos antes de llegar a México. Y la segunda etapa era identificar los eventos ocurridos ya en México, identificando las descendencias de cada persona. Saber por qué migraron al país, cuándo migraron, por dónde migraron y después por qué se fueron de San Luis Potosí. Pero empecé a encontrarme con uno de los retos fue los nombres y apellidos, que ustedes deben estar muy familiarizados con eso. Es muy difícil encontrar nombres
y apellidos que se escriban igual o se pronuncien igual. Aquí hay una cita que dice, cuando el señor Isaac Iskowitz hablaba de Calelio, el papá de Mary Perkules y Benito, nos tirábamos de la risa porque decían, ¿cómo es posible que alguien se llame Calelio? Ese nombre no existe. En otra cita, Mary Perkules nos dice, mi papá se llamaba Betzalel, pero cuando llegó a México y se registró en migración, no le entendieron y le pusieron Calelio. Entonces en San Luis todos lo conocían como Don Calelio. Hablando de Don Calelio, Yemil Mizrahi nos dice, mi abuelo era un músico, venía de una familia de músicos de su ciudad natal, Ukmergė, en Lituania. Tocaba el piano y contaba que cuando uno de ellos se desafinaba, el perro ladraba. O sea, que hasta el perro tenía oído musical. Nos encontramos el caso de la familia, eran dos hermanos, y uno utiliza el apellido Kewes y el otro utiliza el apellido Clevesas. Raquel Keller nos dice, siempre tuve la inquietud de saber cuál de los dos hermanos, si mi abuelo Pérez o su hermano Susman, se cambió el apellido cuando llegaron a México, y pensamos que solo lo habían escrito mal en migración, pero tuve la fortuna de estar en Lituania hace 3 años y una persona que trabaja en los archivos me buscó el apellido y vi los dos. Después, dentro de las investigaciones, encontré que el apellido real debe ser, el correcto es Quegüesas. Dentro de las investigaciones de esta familia, aquí nos encontramos el nombre Esther Quegües, y a la hora que lo presentaba Homero a las familias decían, ¿quién es ella? Ella no es familiar de nosotros. Y hasta que alguien dijo, es la niña que aparece en las fotografías. Otro reto fue el registro civil. A la hora de revisar los libros del registro civil de matrimonios, nacimientos, defunciones, al no estar ningún registro escrito de la misma forma, entonces tuve que sortear todas las actas una por una. Gracias a Dios yo vivo en Estados Unidos y en una universidad muy cercana me dieron acceso a unas bases de datos, entonces podía consultar los archivos digitales. Entonces tenía una agenda muy estricta y decía, bueno, ahora voy a revisar 2000 páginas, pues una por una hasta que iban apareciendo y íbamos formando los árboles. Hay un caso muy particular del señor Abraham Anís y su esposa Sara Lichter, que llegan a San Luis Potosí y después de un tiempo encuentran que no tienen un acta de matrimonio, entonces se presentan al registro civil y formalizan su unión ante las leyes mexicanas, diciendo que debido a los problemas de la guerra en Europa, ellos y que los archivos se habían quemado, entonces querían tener un documento oficial mexicano. Otro dato es el de los niños Markovich. Nacieron en Tampico y me encontré los registros de nacimiento años más tarde en la ciudad de San Luis Potosí. El libro de extranjerías que ya mencionó Emilio, son 2 libros que tienen nomás las fotografías y tienen los nombres escritos sin mayores datos. Los fuimos integrando cada uno a los árboles que íbamos armando y así fue como les empezamos a dar cara a cada una de las personas. Después, al agotar los archivos en México, empecé a buscar los archivos y documentos de migración de diferentes países y me empecé a encontrar registros de migración y de naturalización. Un ejemplo es el registro del señor Jacobo Blanqui y su esposa Golda Videsaite, que emigran primero a la ciudad de Corpus Christi y después hacen una migración a la ciudad de Los Ángeles.
Otro registro que me encontré fue en Brasil, del señor León Soda y su familia. Estos archivos me ayudaron muchísimo a completar la información, porque en genealogía, irónicamente, los datos más nuevos para mí son los más difíciles de conseguir. Ahí fue donde las entrevistas de Homero fueron de gran ayuda, porque empezamos a completar los datos de las personas que ya conocíamos, pero no teníamos fechas de nacimiento o mayores datos de ellos. Después nos encontramos un estudio histórico-demográfico de la migración judía a México de 1900 a 1950. Este registro cuenta con más de 10,000 fichas. Entonces el primer reto es que me mandaron el archivo, pero no lo podía abrir, entonces tuve que contratar unos hackers para que violaran el sistema, y me encontré con que había 10,000 fichas. Entonces entre Homero y yo empezamos a sortear una por una, porque había unas fichas que sí claramente decían que eran de San Luis Potosí, otros mencionaban que iban a llegar a San Luis Potosí, pero en otras simplemente había una anotación donde decían alguna dirección San Luis Potosí. Entonces teníamos que leer ficha por ficha, y así fue donde empezamos a encontrar muchos nombres. La familia Bill, tenemos a los hermanos Jaime y Rubén Bill, originarios de Bialostop. Jaime llegó primero y después Rubén. Aquí, a la hora que empezamos a estudiar las familias y los orígenes, me encontré con un problema que era el identificar las ciudades. Entonces hice una matriz en la cual puse el nombre de cada una de las ciudades y cómo había cambiado su nombre en el transcurso del tiempo. Jaime Bill llegó a México en 1928, llegó a México y empezó a trabajar en el Distrito Federal, y ya que juntó dinero, en 1929 envió los pasajes para que su esposa Ana Krapovsky y sus hijos Moisés y Sofía llegaran a México. De hecho hay una historia que nos contaron de Jaime, que él era bombero, y entonces llegó al ejército ruso y lo confundió porque pensaban que estaba en el ejército. Entonces se lo llevaron a Rusia, y después de un tiempo ya comprobaron que él no era bombero, entonces ya regresó a Polonia. Su hijo Luis nació en San Luis Potosí. Jaime emprendió varios negocios, un expendio de licores que se llamó el Venadito, y tuvo una ferretería que se llamaba la Flecha Roja. Su hermano Rubén llegó a México en 1929, igual que su hermano trabajó para poder traer a su familia, y en 1930 logró traer a su esposa Chaya y sus hijas Sonia, Rosa e Ida. La cuarta, Miriam, nació en la Ciudad de México, y en 1934 se mudaron a San Luis Potosí. La quinta hija, Graciela, nació en San Luis Potosí en 1938. Aquí es un ejemplo más donde hasta el 27 de mayo de 1948 formalizan su matrimonio entre las leyes mexicanas aquí en la Ciudad de México. Él contaba con un negocio que se llamaba la Panadería Europea en la calle de Zaragoza. ¿Cuál era la relación de las dos familias? Sí, son familiares. Son dos primos que llegan temporalmente a San Luis Potosí. El señor Moisés Goldenberg emigra a la ciudad de Monterrey, y su prima Jaya se casa con el señor Keller, se establecen un tiempo en la ciudad de Tampico, y posteriormente se vienen a la ciudad de México. Dentro de las estadísticas, al final logré establecer, bueno, ahorita ya son, porque en estos días han salido más miembros de la comunidad judía,
826 personas, del total eran 444 hombres, 382 mujeres. De estos, más o menos la comunidad judía en San Luis Potosí era de 400 personas. Nacidos entre 1800 y 1899, tenemos registrados 74, entre 1900 y 1999, 280. El promedio de vida de 1800 a 1899 era de 71 años. El promedio de vida de 1900 hasta 1999 es 68. Tenemos registrados 285 matrimonios. El más longevo, un matrimonio de 73 años. El promedio es de 41. Y tenemos 230 que no tienen fecha definida. Perdón. Los nombres más comunes: Abraham, Jaime, David, Sara, Moisés. Y las ciudades con más eventos: la Ciudad de México, San Luis Potosí y Nueva York. Creo que en el proyecto se logró encontrar el origen y establecer una cronología histórica de cada familia, identificando los vínculos que llevaron al establecimiento y desaparición de esta comunidad judía en San Luis Potosí. Quiero agradecer personalmente al señor José Salomón Medrés por darnos esa primera entrevista y a su hija Miriam por contactarnos con él. Muchas gracias. Quisiera empezar más o menos algunos de ustedes, porque veo muchos potosinos, gente que nació en San Luis Potosí o vivió en su infancia en San Luis Potosí. Algunos de ustedes se acordarán de Billy Chorninsky, Tronich, que era el que les daba clases de hebreo y yiddish a los mayorcitos, a los Víctor Sondelevich, a doña Miriam, a don Salomón, a don Garshmer, el doctor Garshmer posiblemente también le tocó que fuera su maestro de hebreo, y a los más de yiddish, y a los más, cuando se fue Billy Chorninsky en 1944, los más niños tuvieron otro maestro que se llamó Cecilio Bruckmann. Ya no les tocaba a muchos de ustedes, pero allá Paula Markovich seguramente se acordará de Cecilio Bruckmann. Ok, entonces al estilo de Billy Chorninsky voy a pasar lista. Cuando escuchen su apellido, los que estén presentes dicen presente y levantan la mano, por favor. La Polita, siéntate. Anís. Bramson. No pasa nada, siéntate. Anís no hay presentes, de hecho no encontramos a ningún descendiente de Anís. El siguiente. Blanc. Presente. Bravo. Bramson. Bruckmann. Svilich o Svilich. Itzkovich. Ya está Lucha y todo el contingente. Karchmer. Keves. Klevesas. Kovicher. Leisorek. Rolo. Marco Schamer. Markovich. Medrés. Perkulis. Shapiro. También don Víctor Shapiro. Sod. Stengel. Wilk. Woldenberg. Sundelevich. Ok. Bueno, hasta ahí son las familias principales que encontramos y aparecen en el libro desde que llegaron en 1923 con León Sod siendo el primer migrante de la generación Ashkenazí hasta que los que se van
Sin embargo, como este proyecto, ya mencionó Chuy, que es un proyecto de muy largo plazo, él pensó que era de 2 meses y tenemos más de 2 años trabajando. Resulta que ya estaba el libro en imprenta, todavía no salía, y un día me escribe Emilio y me dice, oye, ¿quiénes son los Schwarzstein? Digo, los Schwarzstein. Y checo archivos y teníamos a los Schwarz, pero no los teníamos en las familias principales. Y me comunico con Silvia Sol Schwarz y le digo, oye, por tu apellido, ¿quiénes son por tu apellido de materno? ¿Hay algo con San Luis? Me dice, no, o sea, no nada que ver con San Luis. Y me dice, la cuestión con los Schwarz es como los González que hay en cada esquina, ¿no? Entonces, seguimos investigando y resulta que Emilio y Chuy se encuentran más documentos y en uno de ellos dice que Joe Schwarzstein es el administrador de León Sol hacia 1950 en San Luis Potosí, cuando León Sol ya casi no estaba allá. Entonces, digo, bueno, Sol, a ver, Jordi, le mando un mensaje. Allá está por Jordi, él levantó la mano. Le digo, y me dice, pues no sé, tengo unos Schwarzen por ahí medios lejanos, unos parientes, comunícate con mi prima Berta. Y le mando la foto a Berta. Y Berta, no la conocía, le mandó un mensaje y me dice, es mi mamá y mi hermano Saúl, nacido en Siberia. O sea, esta familia llegó tarde a San Luis porque llegaron en 1947, cuando la mayoría de ustedes ya se habían ido, y esta familia llegó tarde al libro porque ya estaba publicado. Pero lo que deben de saber que a sabiendas de que ya teníamos, en el libro van a ver que faltan muchas fotografías, cuando estábamos formando ya, que yo ya estaba trabajando directamente con el diseñador y el editor, y ya Emilio y Chu ya no había más fotografías, y yo me comunicaba con las familias y ya estaban, pues ya no encontrábamos más. Teníamos ya presupuestado un tiraje de 5,000 ejemplares y hablé con el equipo y les dije, vamos a reducir a 500 ejemplares. Nos va a salir un poco más caro el ejemplar, el costo unitario, pero vamos a meter correcciones muy rápido y de esta manera, con nuevas fotografías y todo esto, vamos a hacer un segundo tiraje con mejores cosas. Y entre otros, las correcciones que apenas el libro está saliendo a la venta, pero ya tenemos formada toda la familia Schwarzstein, que tiene que ver con el apellido de la señora Pola, era Talinska, que era sobrina de León Sol, hermana de una persona que ustedes tal vez recuerden, Mina Sterenberg. Entonces hay toda una red de familiares que se van a ir uniendo para la reedición. El asunto es muy sencillo. En San Luis, ellos son potosinos. Yo viví muchos años allá y ya no estoy, pero en San Luis Potosí hay una historia mal contada, que en pocas palabras dice: aquí vivía una comunidad judía, mataron a uno y se fueron todos. No, sí y no. Me explico. No llegó a conformarse una comunidad judía a pesar de que había más de 30 familias radicando por los años 30 y tantos, 40. Sí mataron a uno, a Salomón Blanc en 1943, y no se fueron todos por esa razón, como dicen en San Luis Potosí. Se fue la familia inmediata, que fueron los Blanc, los Medrés, unos Istovich, unos Markovich, y luego se fueron otros por otras razones. Por ejemplo, los Svilich se fueron y casi ellos se fueron en el 45 porque Anita Svilich ya se venía a casar, entonces esa familia migra para acá. Y ese fue el proceso natural que se extinguió la comunidad judía, la casi comunidad judía potosina. Porque aquí está doña Miriam, que es otro caso. Cuando ellas van creciendo, los papás dicen: bueno, a las hijas mándalas a México, para que hay que buscarles maridos. A los hijos mándalos a la universidad. El papá se queda solo, porque la mamá también se viene a México con todos los hijos, y el papá dice: ¿para qué pago rentas? Realiza el negocio en San Luis y se viene para acá. Y ese fue el proceso natural de que se acabó. Sin embargo, sí es importante mencionar que el asesinato fue muy importante
como un parteaguas para todo que no se logró la comunidad, porque había gente como Gregorio Chapiro que estaba muy integrado, formando comunidades en México y en Latinoamérica, y obviamente San Luis Potosí, que había sido su base cuando él llegó. Él quería formalizar la comunidad en San Luis. Ya tenían una escuela, la de Billy Chornitsky, donde les enseñaban idioma, historia y todo eso. Y también Jaime Medrés era la autoridad moral, era el hombre que tenía la Torá, el que sabía los cantos, se reunían y todo eso. Entonces, pero él se viene a México. Entonces, esa autoridad moral ya no está, y eso también fue parte fundamental de que se disolvió esa comunidad. Entonces esta fue la razón, y cuando Emilio encuentra la relación de rentas del edificio donde está esa fotografía, entonces ahí empezó este proceso. Salimos a preguntar a los potosinos, a la gente mayor, qué se acordaban de aquellos judíos, y todo el mundo se acordó de León Sol. León Sol fue un personaje muy popular, muy abierto socialmente, muy integrado, entre comillas, a la comunidad potosina. Era un mediador entre los judíos y los potosinos. Entonces por eso la gente lo recuerda mucho, es un personaje muy vivo. Hay otros apellidos también muy vivos, pero de menor perfil. Y hay otros que simplemente la gente no recuerda, ¿no? Porque se fueron muy temprano. Entonces, con toda esa información que ya teníamos en los documentos de la relación de rentas y lo que la gente nos fue diciendo en San Luis, tomamos nota y empezamos a rastrear a través de redes sociales y mandamos mensajes y mensajes y mensajes a todos los apellidos que teníamos, y nadie nos contestó. Y un día Miriam Medrés responde y me dice: mi papá nació en San Luis Potosí, estás hablándome de un tema familiar. ¿Por qué te interesa este tema? Le comento, bueno, estamos pretendiendo hacer un estudio sobre los judíos de San Luis Potosí, y Miriam se interesa, habla con su papá, don Salomón, luego seguimos escribiéndonos y le digo: ¿te puedo hablar por teléfono? Me dice sí, me pasa su teléfono, le hablo, ella vive en Monterrey desde hace muchos años, y me dice: ¿sabes qué? Ya platicamos un buen rato, y me dice: tienes que ir a México y habla con mi papá. Entonces concertamos una cita, y don Salomón fue el primer judío que conocimos de toda esa generación. Vinimos Emilio y yo personalmente, y estaba Miriam también, y don Salomón obviamente. Entonces fue la primera charla, se nos abrió la puerta, ellos mismos, hacia el final de esta primera reunión, me dicen: bueno, ¿qué más ¿a quiénes más andan buscando? Pues sacamos la lista de apellidos, ¿no? Y Miriam dice: yo conozco a Miriam Bilk, pero a la esposa de Natán. Entonces me pasan el correo electrónico, le escribo a esa Miriam Bilk, y me contesta Natán Bilk con copia a Miriam Alleran, y Miriam Alleran se comunica conmigo y se empieza a hacer una red y de ahí ya no paró. O sea, estoy hablando de esto hace 2 años más o menos. Y luego Miriam Alleran me dice: ¿por qué no vienen a México otra vez? Y te organizo una reunión con mi tía Miriam y con mi hermana Berta, y con mis hermanos David y los Pasol. Y en eso yo ya me había comunicado con Polo Leisore, que resulta que son primos, y nos reunimos en Polanco, y total tuvimos una tarde muy agradable. Y esa misma noche fuimos a casa de Marta Markovich o Marta Nurko y Jordi Sol. Entonces fue todo, la avalancha de información, pues ya no lo detuvimos, y pues esto es el resultado de lo que estamos aquí, gracias a todos, de la información que nos pasaron. Le dije a Rubén, bueno, ¿y cuándo es la próxima feria del libro judío? Me dice: calcúlale a finales de septiembre, octubre del 19. Dijo: va, para entonces lo tengo. Estoy hablando, eso fue yo creo que como en octubre del año pasado. Entonces llego a casa y me comunico con ellos y les digo: tenemos fecha límite. ¿Cómo que tenemos fecha límite? Pues ya
¿Quién te la puso? Pues me la puse yo. Y a partir de eso nos redoblamos esfuerzos y empezamos a trabajar mucho más fuerte. Y faltaban muchas entrevistas, hice más contactos, empecé a venir con más frecuencia a México. Emilio se metió mucho a los archivos y Chuy desde su trinchera en Estados Unidos, armando más genealogías de nombres y apellidos que yo le iba pasando. Después, en algún momento ya, habrá sido por febrero de este año, un día platicando con Miriam Medrés, me pregunta, bueno, ¿y qué vas a hacer con todo esto que me dices que tienes? Le dije, la verdad no sé. Y entonces, así como tuve una iluminación y dije, no podemos tener un solo libro, es demasiada información, porque cuando empecé a capturar todas las entrevistas, o sea, por ejemplo, me platicaban, mi papá tenía una panadería y vivíamos en tal calle, entonces esa es una información. Iba a tal escuela de monjas y mi hermana iba a otra escuela y mi hermano, etcétera, etcétera. Esas escuelas, comercios, primos, familiares, amigos potosinos. Entonces era demasiada información que decidimos finalmente en una reunión también que hacíamos por WhatsApp, no sé, por Messenger, que decía como se hace ahora. Entonces decidimos hacer una trilogía. La primera vamos a presentar a las familias, que es el que ya tenemos publicado. Después estamos ya trabajando el de los comercios, o sea, empezando con las migraciones, desde los pueblos lituanos y los pueblos polacos, y luego los comercios, cuando ya están establecidos en San Luis Potosí, y el último va a ser, pues digamos, la diáspora, ¿no? Cuando se van de San Luis Potosí y por qué se van. Y bueno, todo este trabajo ha sido muy satisfactorio, así como Miriam Medrés fue la primera que conseguí de toda esta generación askenazí potosina, pero ella fue el lado polaco, le faltaba el lado lituano, y ya sabíamos que los Chapiro, los Sundelevich eran lituanos, y teníamos un apellido por ahí, Karchmer, y de repente alguien me pasa el contacto de Sandra, y le mando un WhatsApp y me contesta y empezamos a intercambiar mensajes, y ella me dice, ven a México para que conozcas a mi papá. Y platicando con el doctor Karchmer, ya me dice, pues mi lado son que llegamos a San Luis por los Chapiro, y los Chapiro nos llevan a los Sundelevich, y los Sundelevich nos llevan a los Vilich. Y hay otros lituanos que no están relacionados con ellos, pero bueno, o sea, tenemos dos grupos mayoritarios, aparte de dos familias ucranianas que llegaron también por esas épocas y tuvieron poco perfil dentro de esta pequeña casi comunidad potosina, porque hubo matrimonios mixtos y cosas así que en aquellos años al parecer no era muy aceptado. Y bueno, todo esto pues finalmente pues es el resultado de este libro de 2 años de trabajo, pero es un trabajo que no termina porque estamos en el segundo y seguiremos con el tercero. Y pues ahí, entrados en gastos aquí los muchachos, si dicen le seguimos, pues le seguimos el más. Y mucha gente nos dice, ¿y cuándo le entran con los sefarditas? Ay, caray. Me dicen, en Monterrey también, sefarditas de Monterrey, bueno, ya son otros temas, ¿no? Pero bueno, en este caso nos enfocamos por esta historia mal contada de San Luis Potosí, que quisimos contarla desde adentro, desde las voces de ustedes, porque al final de cuentas nosotros fuimos los que logramos reunir tanta información y hacer este libro, pues que es que está aquí. O sea, seguramente muchos de ustedes ya lo tienen por ahí o ya lo vieron. Y luego viene como les digo, en la foto del libro de lo que es la casi comunidad, que esta fotografía en particular, que va a ser parte del segundo libro, esta me la compartió don Samuel Sundelevich, hermano de don Víctor. Esta es una foto muy interesante porque es una cena lituana en San Luis Potosí en 1941 o 1942. El papá de los Sundelevich, Yelka, está al centro. Atrás, parado detrás de ella está Ana Shapiro,
que es la madre de ellos. Y está, así puedo ver a Lázaro Shapiro y el niño a la izquierda, a la derecha, perdón, es Luis Vir, que está Mary Perculi desde chiquita. Es una cena lituana con algunos polacos, porque hay Vir y ellos son polacos y la mayoría son lituanos, y hay un hombre mexicano, que es el primero. Y le pregunté a don Sam por qué siendo que estaban celebrando un cumpleaños. Dice, no creo que sea cumpleaños, debe ser una fiesta un poco, no muy religiosa, pero es una fiesta relativamente importante. Y en el caso tenemos, dice, porque es obligación judía de invitar a alguien que no forma parte de la comunidad, y por eso tenemos posiblemente a un chofer o a alguien por ahí que está en esa fotografía. Y en el segundo libro, obviamente, hablaremos de este tema que va a ser la casi comunidad, cómo convivían entre sí, quiénes eran sus amigos, las escuelas a las que iban y todo lo que, pues, cómo vivieron y todo lo que hicieron por allá, con los recuerdos de ustedes mismos. Y luego también la foto anterior fue de la generación de los migrantes. Y esta última foto que quiero mostrar es de la generación de los nacidos en San Luis Potosí. En esta foto tenemos a Sam Sundelevich, a Sam Sod, el trío de Samuel es Sam Markushamer, Sod y Sundelevich. Está Mary Perkulis, está Benito Perkulis, que es el más chiquito a la izquierda. Está Sonia Markushamer. Allá está Sonia Markushamer, es la niña que está en brazos y allá está saludando. Muchos saludos. Y algunos otros que si se reconocen, por favor avísenos, porque hay muchos que no sabemos quiénes son. Y bueno, para terminar, quisiera, pues a título de mis colegas y también a título personal, a lo largo de estos 2 años de tanto trabajo y de haber conocido a tanta gente maravillosa como ustedes, creo que San Luis Potosí fue algo muy importante. No sabemos por qué llegaron esas generaciones a San Luis Potosí. Sabemos por qué se fueron, pero no por qué llegaron, por qué eligieron San Luis Potosí, por qué no se fueron a Guadalajara o Puebla o Monterrey, que era más importante, o no se quedaron en la Ciudad de México. Pero algo muy importante es que toda esta generación de los migrantes potosinos, los que nacieron en San Luis y sus descendencias, o sea, la siguiente generación, que también hay muchos aquí presentes, y creo que algunos de la 3ª o 4ª generación están también aquí, son gente muy destacada en las ciencias, en las artes, en la política, en medicina, no sé, en muchas cosas. Y la próxima semana vamos a presentar este libro también en San Luis, para mostrarles a los potosinos, los otros potosinos que son ustedes. Gracias.